Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 35 al verso 43. Seguimos con nuestra serie de Lucas y hoy tenemos a un nuevo personaje que vamos a estar estudiando. La vida de un hombre ciego que tiene un encuentro con Jesús y que en este encuentro recibe no solamente su milagro, recibe más. Vamos a ver eso en un momento, pero Lucas capítulo 18, verso 35. Lucas 18, verso 35. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema que es una convicción, una declaración personal que vamos a hacer el día de hoy. Nuestro tema es: no me callaré. Di conmigo: no me callaré. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia que hemos podido disfrutar. Gracias por tu palabra que hoy vamos a recibir. Háblanos de una manera personal. Que esto no sean solo conceptos abstractos, que esto sea real, real en nuestro lunes, real en nuestro martes, real. Toca nuestro corazón. Ayúdanos a entender que tú quieres ver en nosotros una fe con determinación. No solo deseos, sino determinación. No solo anhelos y aspiraciones, sino hechos y crecimiento. Hoy nos desafías a ver la fe de este hombre, que tenía una convicción arraigada en su alma que decía: no me callaré, no dejaré de clamar al Hijo de David. Danos esa misma pasión hoy en día, para que podamos enfrentar nuestro entorno, nuestra calle, nuestro Jericó, para que vayamos a casa listos, dispuestos a poner en práctica lo que hoy estamos recibiendo. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puede ocupar su lugar. No me callaré. Como cristianos, nosotros al aprender más de la palabra de Dios, al aprender más de las cosas de Dios, vamos desarrollando, cultivando deseos piadosos. Deseos de ya no simplemente lograr metas humanas, sino metas de Dios. De no ser simplemente personas buenas, pero ser personas santas. Vamos desarrollando nuevos deseos. ¿Hay alguien acá que tiene nuevos deseos en Dios? En el mundo quizá deseabas otras cosas, tenías otras metas, no que todas esas cosas fueran malas, pero ahora en Cristo, que has sido santificado, tienes una nueva mentalidad, un nuevo estilo de vida, tienes nuevos deseos. Pero la Biblia nos habla en particular de la importancia de no solamente tener deseos, pero también de vivir con una determinación de cumplir esos deseos piadosos. La Biblia nos dice que Dios no simplemente quiere que tú y yo tengamos anhelos de hacer cosas correctas, sino que tú y yo tengamos esa dependencia en Él para realmente hacer las cosas correctas. Que no solamente tengamos el deseo de vivir una vida santa, pero tengamos la determinación de vivirla. Y aquí es donde la Biblia nos describe, no quizá en los términos que yo ahorita te voy a presentar, pero lo vamos a ver en la historia de una manera esclarecente. La Biblia nos presenta esta diferencia entre una fe pasiva, una fe inactiva, una fe que flota en la superficie de creo en Dios, sé cosas acerca de Dios, y luego una fe determinada. Todos digan conmigo: determinación. Una fe determinada que va más allá de la superficie, que profundiza, que dice: no solamente creo que Dios existe, sino conozco a Dios personalmente.
No solamente hablo de Dios como un hacedor de maravillas y cosas grandes, sino he visto la gloria de Dios en mi vida. La diferencia entre una fe pasiva y una fe determinada, una fe respaldada con acción, es que yo no simplemente comienzo, sino que yo perduro y yo termino lo que Dios me ha llamado a hacer. O sea, la diferencia entre una fe pasiva y una fe determinada es que la fe pasiva dice: sí, yo creo, declara cosas piadosas, pero la fe determinada dice: no me callaré. Porque la fe es probada con las dificultades. La fe es probada con el sufrimiento. Y cuando venimos a Lucas 18 nos encontramos con un hombre que no tenía una fe pasiva, no simplemente tenía un deseo de conocer a Jesús, tenía la determinación de realmente tener un encuentro con Él. Este hombre no simplemente dijo: Dios, te quiero, te necesito, y luego al primer obstáculo se dio por vencido, y luego al primer desafío corrió atrás. No, este hombre a lo contrario tenía tanta determinación que dijo: no voy a permitir que mi entorno, no voy a permitir que mi circunstancia, no voy a permitir que mi enfermedad, y tampoco permitiré que la gente me calle. Este hombre dijo: no me callaré. Mírale que está a tu lado y dile con mucho respeto: no me callaré. No me calles en la iglesia, yo vine a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre dijo: no me callaré, porque tenía una determinación de experimentar la gloria de Jesús en su vida. Y es su vida, su historia, su milagro que vamos a estudiar en esta mañana. Y al entrar a la vida de este hombre ciego, yo espero que tú veas reflejado en tu vida, como lo he visto en la mía, el desafío de no callarnos y de no simplemente desear que Dios obre, sino estar determinados a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo primero que aprendemos en la vida de este hombre es que es bastante difícil no callarte y perseverar cuando tú te sientes silenciado por tus circunstancias. Vuelve conmigo a Lucas capítulo 18, verso 35, y dice aquí: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, recuerda conmigo, si tú vienes siguiendo esta serie de Lucas juntamente con nosotros cada domingo, hemos ido aprendiendo estas últimas semanas que Jesús iba en camino a Jerusalén. Y algo interesante del evangelio de Lucas es que Lucas no narra los relatos en un orden cronológico. Él no organiza todas las historias dentro de una cronología precisa. Lucas está más interesado en organizar sus historias en un orden temático, porque Lucas quiere ir trazando ciertas historias que, recuerdas al inicio del libro, él nos dice que le escribía a un amigo llamado Teófilo y lo estaba tratando de persuadir de la verdad de Jesucristo. Entonces Lucas no está necesariamente interesado en trazar la cronología, el orden de cada situación y momento en la vida del ministerio de Jesús. Él está más interesado en presentar temas importantes para que este hombre y los demás que iban a leer este evangelio vieran el poder y la historia y el mensaje de Jesús. Entonces ocurre algo interesante, porque este relato realmente es uno de los últimos milagros que Jesús hizo. Este milagro ya nos va acercando a la crucifixión. Jesús ya iba en camino a su crucifixión. Y cuando él viene acá y pasa por Jericó en camino a Jerusalén, le viene siguiendo una gran multitud. Y recuerda conmigo, la gente seguía a Jesús por los milagros, la gente seguía a Jesús por las cosas increíbles que él hacía, pero en este caso en particular también la gente le seguía porque Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua, a celebrar esta fiesta judía muy importante. Y mientras iba en camino Jesús, rodeado de gente, de repente allí en Jericó, en una calle común y corriente, había un hombre ciego que estaba mendigando. Este hombre estaba en una situación muy difícil, una situación muy triste y devastadora, y quizá no parece así en la primera lectura superficial del verso 35, pero déjame explicarte algunas cosas acerca de este hombre para que tú entiendas que él estaba silenciado por su circunstancia. El relato de este ciego en Jericó se encuentra en 3 evangelios, ya lo leímos en Lucas, pero también se encuentra en Mateo y en el evangelio de Marcos, y cada uno de estos relatos nos suma detalles
que nos ayudan a entender la historia en su totalidad. Y lo primero es en el Evangelio de Mateo aprendemos que este ciego no estaba solo, sino que Jesús había sanado a dos ciegos. Él tenía un amigo, eran compañeros. Y los dos trataban de subsistir, sobrevivir en medio de su desafío, su circunstancia. Y Mateo dice que cuando Jesús llega, ambos claman a él y ambos reciben el milagro. Pero Lucas no nos habla de su amigo, Lucas decide enfocarse solo en él. Y hay un segundo relato que nos habla de este hombre y es Marcos. Porque Marcos nos dice no solamente la misma historia de este ciego, Marcos nos da también su nombre. Y Marcos nos dice que él se llamaba Bartimeo. El nombre Bartimeo viene del hebreo bar, que quiere decir hijo, y Timeo, que era su padre, o sea, Bartimeo, hijo de Timeo. Este era su nombre. No sabemos por qué Lucas no nos da los detalles del amigo que sí nos describe Mateo, y no nos da los detalles de su nombre que sí nos da Marcos. Porque es muy probable que Lucas no estaba tan interesado en esos detalles. Lucas quiere que nuestro ojo, nuestro enfoque, nuestro lente se vaya a la interacción entre Jesús y este hombre, y en lo particular la circunstancia en la cual estaba Bartimeo, el ciego de Jericó. Tú tienes que entender que si para nosotros hoy en día, para una persona ciega que vive en nuestra época moderna, si aún hoy en día es difícil ser ciego, y eso que tenemos tanto avance tecnológico, tanta ayuda, tanto apoyo a la gente que tiene este desafío, si hoy en día es difícil, imagínate cuánto más difícil era en los días de Jesús. Ser ciego te limitaba totalmente. Te limitaba económicamente, te limitaba socialmente, escúchame, aún te limitaba religiosamente. Porque un ciego no podía trabajar, no podía tener un oficio. Era reducido a tener que sobrevivir del mendigar, del pedir ayuda, del vivir de la misericordia y la compasión de otros. Pero en adición a eso, sabemos gracias a varios relatos del Nuevo Testamento que los judíos tenían una cierta perspectiva acerca de los ciegos y los enfermos con enfermedades crónicas. Los judíos creían que todos los que tenían estas enfermedades lo tenían debido al pecado. Un ejemplo de esto lo encontramos en Juan capítulo 9. Acá está una historia donde Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y si nunca has escuchado esta historia, déjame contarte un poquito, porque Jesús va caminando en este caso en Jerusalén, y muy similar a esta historia se encuentra con un ciego que estaba mendigando en la calle. Y sus discípulos lo miran intrigados con él y le preguntan a Jesús: Jesús, maestro, ¿este hombre está ciego por su pecado o por el pecado de sus padres? Porque al declarar eso ellos revelan cómo pensaban los judíos. Ellos creían en algo que se llama el principio de la retribución. Si tú estás luchando con una enfermedad, es retribución de Dios por tu pecado o el pecado generacional de tus padres o tus antepasados. Entonces, si tú estabas en una circunstancia como la que estaba este hombre, los judíos te miraban y asumían: tú estás en pecado, tus padres pecaron, tú eres marginado, tú no perteneces, tú estás contaminado. Así preguntaron los discípulos, ¿verdad? En Juan 9, ¿está este hombre ciego por su pecado o el de sus padres? Y Jesús les dice: no es por su pecado ni el de sus padres, sino para que Dios sea glorificado en su vida. O sea, Jesús miraba a la gente desde otro punto de vista, no desde el lente, no con la cosmovisión, no con el paradigma de su sociedad, de ver clases sociales, de ver conceptos de estatus socioeconómico. No, Jesús miraba a la gente con dignidad. Jesús miraba a la gente con compasión. Aunque fueras un joven rico, o aunque fueras un publicano, o aunque fueras un sacerdote, un escriba, o un ciego pecador, Jesús te mira con la misma dignidad, el mismo respeto, el mismo valor. Y Jesús le dice a sus discípulos en Juan 9: no toda la enfermedad, no todo el sufrimiento es consecuencia de un pecado directo de esa persona, sino que vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado del todo. Y por eso existe el dolor y el sufrimiento y la injusticia. Y Jesús les dice eso. Entonces, volviendo a Lucas 18, entendemos ahora la circunstancia en la que estaba Bartimeo. Cuando él estaba acá mendigando, él estaba totalmente silenciado por su circunstancia. Déjame preguntarte en esta mañana si hay alguien aquí
que en algún momento de tu vida quizá te relacionas un poco con Bartimeo y dices: yo he estado en una situación donde me he sentido totalmente silenciado por mi circunstancia? ¿Alguien que se ha sentido así alguna vez en su vida? Que parece que todo te sale mal, que parece que no puedes prosperar, que por cuanto más intentes no puedes quebrar aquella barrera, no puedes superar aquel obstáculo, estás limitado en todos los sentidos. Así se sentía Bartimeo. Él no podía clamar a Dios, él no podía entrar a espacios religiosos, él no tenía acceso a nadie de posición, él era un hombre ciego, él no tenía trabajo, él era un mendigo, él no tenía apoyo, él no tenía alguna esperanza. Él se sentía totalmente silenciado por su circunstancia. Pero hay algo en Bartimeo que me desafía a mí, creo que te desafiará a ti, y es que aunque este hombre estaba silenciado por su circunstancia, él tenía una fe tan determinada que él decía: aunque todo a mi alrededor me dice que no hay esperanza, yo no me callaré. Yo quiero que veas esto conmigo en el versículo 36, porque dice el verso 36: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Entonces visualiza conmigo, Bartimeo es un ciego que verdaderamente está en esta situación bastante difícil, que no puede ver, por lo tanto ha entrenado sus oídos de una manera tan desarrollada que él conoce los sonidos de esa calle de cada día. Él se tiene los sonidos memorizados. Pero en este día en particular, él escucha una conmoción, escucha una multitud, y Bartimeo sabe: este no es un lunes, este no es, digamos, un domingo de las 11:15 como cualquier otro. Algo está sucediendo por aquí. Bartimeo está intrigado por la situación y pregunta a la gente qué es lo que está sucediendo. Y el verso 37 dice: y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. ¿Cómo describen a Jesús? Jesús Nazareno. Sostén eso en tu mente, porque ahorita vamos a ver contrastado cómo describe la gente a Jesús y luego cómo lo describe Bartimeo. Pero quiero que veas esto conmigo y no te lo pierdas. Bartimeo era un hombre con determinación, porque yo sé que vivimos en un momento en el cual a veces nos frustramos, a veces estamos en momentos difíciles, nos sentimos como este ciego, silenciados por nuestras circunstancias, y viene la tentación de sucumbir a tu situación y de decir: nunca voy a salir de esto, no hay ni siquiera por qué intentar, mira todo lo que me hace falta, ¿por qué buscaría a Dios? ¿Por qué iría a la iglesia? ¿Por qué intentaría de nuevo si mira cómo estoy? Pero Bartimeo tenía esta convicción: quizá no lo tenga todo, pero voy a usar lo que tengo. Mira a alguien que está a tu lado y dile: usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Dile: usa lo que tienes. La Biblia dice que Bartimeo era ciego, no podía ver a Jesús, pero escuchó un ruido, y Bartimeo dijo: no tengo vista, pero tengo oídos, voy a usar lo que tengo. Mira, es que el enemigo nos quiere encerrar en esta frustración, porque tú y yo creemos: o es 0 o es 100, o es tenerlo todo o es tener nada. Pero Dios trabaja en un proceso. Cuando tú vienes a Dios, tú dices: Dios, no tengo todo para dar. Bueno, Dios dice: pues da lo que tienes. No soy la persona más extrovertida, más carismática, no sé cómo ir y salir y compartir el evangelio. Bueno, así cohibido con las rodillas que te tiemblan, usa lo que tienes. Yo soy desafiado que si este hombre ciego, mendigando, limitado, viviendo en la calle, pudo clamar a Jesucristo, yo que tengo vista, yo que tengo fuerzas, yo que tengo tantas bendiciones, aún más debería clamar. Alguien que diga: voy a usar lo que tengo. Voy a usar lo que tengo, porque el enemigo nos quiere encerrar en decir: si no lo tengo todo, no puedo hacer nada. Si no soy la persona más extrovertida, no puedo hablar de las cosas de Dios. Si no soy la persona más elocuente, no puedo pararme en la brecha y hablar de Jesús. Si no soy el mejor padre, nunca podría ser un buen padre. Pero Satanás es un mentiroso. Dios trabaja con un proceso. Dios dice: ahorita no tienes la vista, pero ahorita tienes oídos. Usa lo que tienes. Ahorita no tienes todos los recursos, pero tienes algo. Usa lo que tienes. Ahorita tu matrimonio es un poco disfuncional, pero usa lo que tienes. Alguien que diga: voy a usar lo que tengo. Entonces Bartimeo usa lo que tiene, y él pregunta: ¿qué está pasando? Y yo creo que la gente lo mira ahí mendigando, ¿verdad? De preguntón, de chismoso, y le dicen: pues mira, anda por aquí Jesús Nazareno.
Y es evidente por lo que ocurre en el siguiente versículo que Bartimeo había escuchado acerca de Jesucristo. Porque él no podía ver, pero usaba lo que tenía, y con lo poco que tenía recibió las profecías, las palabras, las cosas que había escuchado acerca del Mesías, de uno que vendría. Y esto me desafía en gran manera también, porque sabes, vivimos en un país, vivimos en un entorno, vivimos en una era en la cual tenemos tantos recursos bíblicos, tantas cosas a nuestro alcance, tanto que provee la iglesia para que vengamos a aprender, pero aún así seguimos no estudiando ni conociendo la verdad de la palabra de Dios. A mí me ha impactado ir a viajes misioneros y conocer a gente que no tiene recursos, que Amazon no llega a su vecindad, que no tienen todo lo deseado, pero que cuando tú les traes un libro, les traes una Biblia, lo valoran tanto, lo atesoran tanto, lo estudian y lo reestudian y lo retestudian. Hay gente que no me entendió el re ni el rete porque ni leer haces, ¿verdad? Pero esta gente lee, hace de todo porque valoran los recursos, porque valoran lo que tienen. Y Bartimeo no podía leer, no podía ver a Jesús, pero él había escuchado hablar de Jesús, y lo que había escuchado lo valoraba, lo atesoraba en su alma, y él creía: un día vendrá el Mesías, un día vendrá el Todopoderoso, un día mi circunstancia puede cambiar. Y cuando le dijeron que Jesús el Nazareno estaba por allí, Bartimeo dijo: esta es mi oportunidad. Este es mi momento. Porque Bartimeo no era de ese tipo de gente que se queda sentado en la banca esperando que la ola de la gloria de Dios le pegue. Él dice: yo me voy tras ella, yo voy a perseguir, yo voy a correr, yo voy a buscar. Yo tengo una determinación, yo tengo una pasión, yo tengo una garra. Yo no me voy a quedar aquí de brazos cruzados esperando que alguien venga a salvarme, a rescatarme y a arreglarme, cuando yo ya he sido salvado y rescatado por la sangre de Jesucristo. Yo tengo la mente de Cristo, yo tengo el poder del Espíritu Santo, yo tengo la sagrada palabra de Dios, yo tengo el apoyo de la iglesia de Cristo Jesús, yo tengo toda bendición celestial en Cristo Jesús. Yo no me voy a quedar aquí mendigando por el resto de mi vida. Yo voy a levantarme, yo voy a clamar, yo voy a intentar de nuevo, yo voy a salir adelante, yo voy a levantar mi rostro, yo voy a ver el sol salir de nuevo. Yo no me quedo aquí. Alguien que tenga determinación. Este hombre tenía determinación. Y todo lo que había escuchado acerca de Jesucristo en este momento llegó a su precipicio en su alma, y él dijo: yo tengo que clamar a Él. Yo sé que soy un ciego, yo sé que todos piensan que soy un pecador, yo sé que yo soy un mendigo, y yo sé que yo soy un marginado, pero acá está Jesús, y yo voy a clamar a Él. Quiero que notes algo conmigo en el versículo 38, porque en el verso 37 la gente le dice: es Jesús el Nazareno. Pero en el verso 38 dice: entonces dio voces diciendo: Jesús, ¿qué dice? Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora nota el contraste entre la descripción de la gente y la descripción de Bartimeo. La gente le dice: oh, es Jesús el Nazareno, o sea, Jesús que viene de Nazaret, porque así se describía a la gente en ese tiempo, como decir: Benji de Dallas, es de donde vienes. Pero Bartimeo tenía una revelación. Él había escuchado hablar del Mesías, él había escuchado hablar del Hijo de David, y él creía con convicción que Jesús era ese Mesías. La gente le dice: oh ciego, tranquilo, tú siéntate, esto no es para ti, acá viene Jesús Nazareno. Y él se para y comienza a gritar y dice: este no es Jesús Nazareno, este no es otro maestro, este no es otro rabí, este no es un profeta, este es el Hijo de David. Ahora, si tú y yo no entendemos los pactos del Antiguo Testamento, esto se va por encima de tu cabeza. Pero déjame describirte, si tú nunca has estudiado el pacto davídico, la importancia y el peso de este título mesiánico. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios establece un pacto con David, uno de los reyes más grandes de la historia de Israel, cuando Dios establece un pacto con David, le dice: David, aún en medio de tu pecado, aunque has cometido errores, por medio de ti voy a establecer un reino eterno, un reino perpetuo.
Por medio de tu linaje y de tu hijo vendrá un trono, el establecimiento de un trono que nunca acabará. Y después de David viene su hijo Salomón, y quizá los israelitas creyeron, acá está el cumplimiento, es Salomón. Pero Salomón, igual a su padre David, fue un hombre caído, que aunque tenía toda la sabiduría y todos los recursos del mundo, se entregó a los placeres, a los deleites de la vida, se entregó a mujeres y a la idolatría, y terminó también en un declive espiritual. Y luego los hijos de Salomón igual se apartaron de Dios, dividieron el reino, y después del reino dividido, tanto el reino del norte Israel y el reino del sur Judá, ambos tuvieron un declive espiritual, de reyes buenos y malos, y un ciclo vicioso, hasta que en fin la nación de Israel y el reino de Judá terminaron totalmente esparcidos por cautiverio. Vino la persecución de Dios. Entonces los judíos se preguntaban, bueno, si no fue David, y si no fue por Salomón, y no fueron los hijos de Salomón, y no fueron los reyes del norte ni el sur, ¿cuál es ese rey, ese hijo de David que cumplirá lo que Dios le prometió a nuestro antepasado? Entonces los judíos vivían con esta promesa: un día vendrá el verdadero hijo de David. Un día vendrá aquel que va a restablecer el reino, aquel que no fallará, ni será hombre de sangre ni de guerra como David, ni tampoco será un hombre caído como Salomón. Vendrá uno que establecerá el reino y restablecerá la gloria de Israel, y reinaremos con él para siempre. Este hijo de David era el Mesías, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y ellos vivían con esta promesa, la escuchaban desde niños, se les enseñaba. Entonces Bartimeo conocía esta profecía, conocía este pacto y tenía esta convicción. Pero Bartimeo, en adición a creer que el Mesías vendría, él creía que Jesús era el Mesías. Cuando él ve a Jesús, él clama, eleva su voz y él dice: Jesús, hijo de David, sáname, es lo que dice. Jesús, hijo de David, obra en mi vida. No, él dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo tenía una convicción, y aunque su circunstancia lo había silenciado, nada podía silenciar su fe. Déjame decirte algo: tú y yo no podemos cambiar nuestra circunstancia, no podemos cambiar nuestro entorno. Yo no puedo ponerme de pie y dejar de ser ciego. Yo no puedo en un instante dejar de mendigar y convertirme en una persona próspera. Quizás yo no puedo hacer eso, pero hay una cosa que sí puedo hacer. Puedo determinar en quién voy a creer. Puedo determinar dónde pondré mi esperanza. Puedo determinar dónde pondré mi fe. Y aunque la circunstancia de Bartimeo lo había silenciado, nada iba a silenciar su fe. Él se levantó en medio de esa multitud. Él dijo: aunque yo no tengo cabida, aunque yo no pertenezco, aunque yo ni siquiera puedo ver, yo voy a clamar a ese Jesús. Él no es solo Jesús Nazareno, Él es el hijo de David, Él es el enviado de Dios, Él es el todopoderoso. Ten misericordia de mí. En este clamor de Bartimeo hay dos cosas que aprendemos si tú y yo queremos levantarnos en medio de una circunstancia que viene a silenciarnos. Y lo primero es que no basta tener fe, tienes que fundamentar tu fe en la verdad de la palabra de Dios. Bartimeo no solo dijo: creo en Jesús. Fíjate lo que dijo: Jesús, hijo de David. O sea, se fundamentó en la verdad. Por eso cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando viene la oposición, a veces doblegamos, a veces nos damos por vencidos, porque tenemos buenos deseos de servir a Dios, pero no conocemos a Dios. No conocemos la verdad de la palabra de Dios. Es una cosa que alguien me diga que Dios es proveedor, es otra cosa que yo he leído las historias y que he visto su provisión en mi vida. Es una cosa que alguien me cante de la bondad de Dios, es otra cosa que yo la lea en los salmos, que yo la crea de convicción, que yo la haya visto en mi vida. Cuando tú conoces la verdad de la palabra de Dios, cuando tú te fundamentas en la palabra de Dios, no hay nada que te puede detener, no hay nada que te puede callar. Es cuando sueltas la mentalidad de víctima. Este ciego no dijo: este es mi para siempre. Yo soy una víctima de la sociedad, yo soy una víctima del sistema, yo soy una víctima de los problemas. Y escúchame, yo creo que allá afuera hay problemas, yo creo que allá afuera hay injusticia, pero cuando tenemos el poder de Dios ya no vivimos
vivimos para andar mendigando en la tierra. Tenemos el poder de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. Tenemos al Espíritu Santo para levantarnos y profesar verdad sobre nuestras vidas. Ahorita no me siento alegre, pero voy a regocijarme porque Él está sentado en el trono. Ahorita no siento fuerzas, pero voy a renovarme porque Él es mi fortaleza. Ahorita no siento paz, pero voy a abogar a aquel que me da paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahorita no siento pasión, pero voy a inspirar mi propia alma porque Él lo hizo todo por mí. Alguien que diga: tengo una fe determinada. Entonces Bartimeo comienza a clamar: ten misericordia de mí. Lo primero es que dice Jesús, hijo de David. Lo primero es que fundamenta su fe en la verdad de quién es Jesús. Porque el poder no está en mi fe, el poder está en el objeto de mi fe. Yo puedo creer ahorita con todas las ganas que uno de ustedes me va a regalar un carro del año, pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder, porque mi fe tiene cero poder. Pero si yo creo que Dios va a proveer para mí, ahora la fe cobra poder, porque el poder está en el objeto de tu fe. El poder está en quién estoy creyendo. Entonces el poder de la declaración de este ciego fue en declarar en quién estaba creyendo: Jesús, hijo de David, el Mesías, el enviado de Dios. Pero lo segundo que hace Bartimeo, que nos desafía, no es solo anclar su fe en la verdad, sino también venir quebrantado. Él no dice: Jesús, hijo de David, sáname, haz el milagro, haz lo que quiero, te demando, te ruego. Él dice: ten misericordia de mí. Viene con una postura de quebrantamiento, porque él sabe: yo no soy digno, yo soy un ciego, yo soy un pecador, yo ni siquiera te puedo ver la frente, ni siquiera puedo ver tu semblante. Sin embargo, te pido que tengas misericordia de mí. Déjame decirte algo el día de hoy. Tú puedes venir hoy y estar limitado financieramente, espiritualmente, físicamente, económicamente, psicológicamente. Le sigo, ya hasta ahí la depresión alcanzó. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Tú puedes venir limitado en todos los aspectos de tu vida, pero hay una cosa que tú puedes hacer hoy para abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. No puedes crear dinero de la nada, no puedes sanar tu enfermedad, no puedes curar tu mente, no puedes arreglar en un instante tus problemas, pero sí puedes venir y quebrantarte ante el trono de Dios. Sí puedes decir: Dios, ten misericordia de mí. Y no es increíble que lo más poderoso que pudiésemos hacer es a veces lo último que hacemos. Lo más poderoso, impactante en mi vida que yo puedo hacer es quebrantarme ante Dios. Lo vimos la semana pasada en la historia de los 10 leprosos. El leproso samaritano, el que estaba agradecido, el que regresó con gratitud y se postró frente a tierra. ¿Qué le dijo a Jesús? Ten misericordia de mí. ¿Qué nos está enseñando Lucas? ¿Cuál es el patrón que nos está enseñando Lucas? Cuando tú te quebrantas ante Dios, cuando tú te humillas ante Dios, cuando tú pides misericordia, las puertas de los cielos se abran sobre tu vida. La bendición de Dios viene sobre tu vida, porque Dios a una persona quebrantada y humilde, Dios la bendice, Dios la levanta, Dios la prospera. Pero una persona prepotente, una persona que demanda, una persona llena de altivez, una persona endurecida, Dios la mira de lejos. Bartimeo sabe que entre esta multitud él no es nadie para estarle clamando a Jesús. Él dice: ten misericordia de mí. Él fundamenta su fe en la verdad, pero también se quebranta ante Jesús. Y acá es donde viene la oposición, porque creo que uno de los problemas que tenemos como cristianos, que te mencionaba hace unos momentos, es que tenemos deseos, pero carecemos de la determinación. Y porque carecemos de la determinación, justo cuando empiezan los problemas, tiramos la toalla. O sea, venimos a la iglesia y esperamos en un domingo a las 11:15 arreglar 15 años de malos hábitos. Hermano, esto es un proceso. O sea, venimos con un matrimonio de 6 años de problemas y queremos que en una sesión de 60 minutos el pastor me arregle. ¿Sabes qué se requiere para curar un matrimonio de malos 6 años? 6 años buenos. Es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Dios te perdona inmediatamente, pero tu esposa no. Ayúdenme, hermanas. Es un proceso.
Tienes que estar listo a superar obstáculos. Tienes que estar listo a curar, a luchar, a intentar. O sea, ¿tú crees que Bartimeo se iba a poner de pie? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Iba a flotar por encima de la multitud. Jesús lo iba a sanar. Y hermosa película que sale en diciembre de este año. No fue así. Tan pronto Bartimeo comenzó a clamar. Tan pronto te levantas de tu circunstancia que te tenía silenciado. Tan pronto te determinas a buscar a Dios, empiezan los problemas. Dice la Biblia que cuando él dice ten misericordia de mí, verso 39, y los que iban delante le reprendían para que callase. O sea, este ciego comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo está mirando y dice: cállate, siéntate, no hagas tanto borlote, no hagas gran problema, no hagas gran bulla. Tú eres un ciego, tú no perteneces acá. Siéntate, tú nunca te vas a levantar, tú nunca vas a florecer, tú nunca vas a salir de esto. Tan pronto tú sales de la iglesia contenta en las nubes, sintiendo la gloria de Dios, y llegas a la casa con ese esposo babilónico tuyo que te dice a ti: ahora sí vienes bien cambiadita, ¿verdad? Pero no saliste así en la mañana. Y ahí el enemigo te quiere robar todo lo que Dios hizo. Te está diciendo: cállate, no te emociones demasiado. Eso fue solo un servicio, fue solo un momento, fue una campaña, fue un entorno, pero eso es pasajero. Tú vas a volver a ser quien siempre has sido. Tú eres un ciego, tú eres un mendigo, tú no perteneces. Siéntate y cállate. La gente comienza a callarlo. Pero Bartimeo tiene esta determinación que estamos describiendo. Tiene esta pasión por experimentar la gloria de Dios. Que fíjate lo que sucede. Dice la Biblia en el verso 39 que cuanto más lo callaban, más gritaba. Dice la Biblia: y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Yo quiero saber si hay alguien que está dispuesto a clamar mucho más. Yo quiero saber si hay alguien que dice: no me callaré. Alguien que dice: yo he venido a la iglesia a alabar a Dios y nadie en la iglesia me va a callar, y nadie en la calle me va a callar, y nadie en el trabajo me va a callar. Yo estoy determinado a ver la gloria de Dios en mi familia. Si te incomodo por un momento, discúlpame, pero yo no me callaré. Yo he visto demasiado, yo he escuchado demasiado, yo he probado la gloria de Dios. Yo no me muevo de aquí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, hermano, no te alteres. Estoy demasiado alterado. A mí no me calla nadie. Alguien que diga: no me callaré. Es que hay gente aquí que dice: ay, hermano, no grites tanto. No seas tan extremista, no te alteres, porque vienes de tus vacaciones de spring break del hotel muy relajado. Pero escúchame, cuando tú vienes de la calle de Jericó y estabas mendigando y no se te ha olvidado de dónde te sacó el Señor, entonces aunque vengas de vacaciones de spring break, cuando tú solo pisas en la casa de Dios, tú dices: yo no me callaré, porque yo he visto la bondad de Dios, yo he visto la gloria de Dios. Yo me incomodo si allá en los conciertos gritan a voz fuerte, si allá en los atletas se vuelven locos, si las muchachas gritan por tocar a un ídolo, cuánto no más la iglesia de Cristo Jesús va a levantar su voz para adorar al Hijo de David, al Todopoderoso, aquel que vino, resucitó, está sentado a la diestra del trono de Dios y volverá por nosotros. Alguien que por 10 segundos alabe a Cristo. La gente comienza a gritarle a Bartimeo: cállate, siéntate, deja de fastidiarlo. El hombre ni siquiera puede ver, pero él ahí entre la multitud, siendo empujado, siendo callado, él comienza a gritar con todas sus fuerzas. Él comienza con determinación a agarrar la atención de Cristo. Y luego dice la Biblia en el verso 40: Jesús entonces, deteniéndose. Quiero que asimiles lo que esto está diciendo. Jesús entonces, deteniéndose. Jesús rodeado de escribas, abogados de la ley, sacerdotes, gente de alto estatus socioeconómico, gente popular, gente de todos ámbitos de la vida, se detiene por un ciego. ¿Qué hace el clamor a Dios, iglesia?
¿Qué hace una persona tan determinada que tiene tanta fe? Porque ayúdame, mi Biblia dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es del lente negativo. O sea, sin fe, negativo, es imposible agradar a Dios. Pero vamos a invertirlo a lo positivo. Con fe es posible agradar a Dios. ¿Cuál es el poder de mi clamor? Cuando yo vengo a la casa de Dios y yo comienzo a clamar aunque no lo siento, y yo comienzo a declarar la verdad de Dios en mi vida aunque mi mente está turbada con situaciones. Dice la Biblia que Jesús se detuvo. Esta multitud era numerosa. Esto no era de que Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tienes que gritar hasta que se te vaya la voz, para que el Hijo de Dios se detenga, porque es demasiado el ruido. Es demasiado el ruido. En la televisión, en el teléfono, en los problemas, en el mercado, en el trabajo, en el comercio, en mi mente. Es demasiado. Tengo que gritar hasta que se me vaya la voz. Tengo que clamar hasta que tengo que hablar en lenguas, porque ya no hay palabras que quedan en mi léxico. Tengo que clamar para que el Hijo de Dios se detenga. Dios nos está enseñando con Bartimeo: yo quiero más que fe, yo quiero una fe determinada. Yo quiero que me busques con pasión. Yo quiero que toques a la puerta, que pidas, que busques. Este hombre estaba gritando con toda su fuerza. Y mientras él gritaba con toda su fuerza, Jesús se detuvo. Y dice el verso 40, mandó traerle a su presencia. Qué poderoso será que tú, que llegaste al servicio de las 11:15 deprimido, tu hogar es un desastre, pero vas a clamar tanto a Dios que el Hijo de Dios se va a detener y va a decir: tráelo a mi presencia. Hoy algo va a cambiar. Y quiero que veas el impacto de la fe de Bartimeo, porque Bartimeo no estaba como: oh, ¿en serio me está llamando? Oh, gracias. No, quiero que veas la fe de este hombre en el Evangelio de Marcos capítulo 10. Ve conmigo a Marcos capítulo 10, verso 49. Verso 49. O sea, que visualiza conmigo, el hombre está gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, cállate, cállate. No, Jesús, hijo de David. Está gritando con todas sus fuerzas, la voz se le está yendo. Está tan alterado, porque ahorita vas a ver, está tan alterado. Y luego dice el verso 49 de Marcos 10: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. En otras palabras, ya tranquilízate. ¿Sí? Ten confianza, levántate, te llama. Dos cosas que nos indican su actitud y su postura. Ten confianza, tranquilízate. Estaba alteradísimo. Por eso cuando tú vienes a la iglesia y estás alteradísimo, gritando, llorando, el maquillaje, que la gente dice: por Dios, que a ti no te importe, tú estás a punto de entrar a la presencia de Dios. Primeramente su actitud, ten confianza, y luego su postura física, levántate. ¿Por qué levántate? Porque el hombre estaba tirado. El hombre es ciego. El hombre se levantaba, gritaba, lo empujaban, se caía. Se levantaba, gritaba, lo empujaban, se caía. Vienen los mensajeros y le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Los que lo estaban callando tienen que regresar y decirle: ten confianza, levántate, te llama el Hijo de David. En ese momento toda la conmoción se acabó. Bartimeo se pone de pie, comienza a ir hacia Jesús, pero antes de hacer eso, Bartimeo hace algo impactante, que está en el verso 50. Él entonces, arrojando su capa, ¿haciendo qué? Se levantó y vino a Jesús. Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo se levanta, arroja la capa y comienza a caminar hacia Jesús. Y tú lees eso y dices: pues ¿cuál es el gran lío? Se quitó la chamarra. No, hermano, tú no entiendes. Él era un mendigo ciego.
la capa era su todo. La capa era su techo, ¿me entiendes? La capa era su casa, la capa era su cama, la capa era su almohada, la capa era su seguro médico, la capa era su seguro de vida, la capa era todo. Él se levanta y arroja la única cosa que posee, como diciendo, en el momento tenía tanta fe: si el Hijo de David me está llamando, esto ya no lo necesito, ya llegó mi milagro. Hay alguien que está arrojando la capa en este día, que dice: ya no lo necesito. O sea, sigo siendo ciego, pero ya no lo necesito. El Hijo de David ha llegado. Y dice que en el acto de fe, cuando arrojó la capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? O sea, Jesús le hace una pregunta interesante, porque él es ciego, todos ven que es ciego. ¿Por qué le preguntas qué quiere? Tú sabes lo que quiere, es ciego, quiere vista. Pero Jesús no le pregunta para lastimarlo, burlarse de él, no lo hace como chantaje. Jesús le pregunta porque quiere probar su fe. Bartimeo no le dice: pues ayúdame, he tenido una mal semana. Bartimeo no dice: quiero sobrevivir. Bartimeo tiene tanta fe que Bartimeo dice: no quiero sobrevivir, quiero florecer. Bartimeo dice: quiero mi vista de nuevo. Y hay algo interesante en Lucas 10, porque Lucas 10 nos dice, en Lucas 18, perdón, dice que cuando Jesús le pregunta ¿qué quieres?, él dice: quiero recibir la vista. Pero Marcos 10 usa la palabra recobrar la vista. El Evangelio de Mateo también usa la palabra recobrar la vista. Fui al idioma original en griego, en Lucas 18, igual significa recobrar la vista. O sea que hay algo implicado aquí. El ciego Bartimeo no siempre había sido ciego. Perdió la vista en algún momento de su vida, quizá en su infancia, quizá en la adolescencia. En esta época, sin la tecnología y la medicina que tenemos, la pobreza te puede llevar a perder la vista. Alguna enfermedad, alguna circunstancia, algún caso de violencia, no sabemos por qué. Pero Bartimeo había perdido la vista, y cuando Jesús le pregunta ¿qué quieres?, él dice: maestro, que recobre la vista. No te pido lo mínimo, te pido lo más difícil, porque creo que eres el Hijo de David. No quiero solo sobrevivir, quiero florecer. No quiero una buena semana, quiero una vida buena. No quiero un buen momento, te quiero a ti. No quiero bendiciones, quiero al que da las bendiciones. No quiero las migajas, quiero el pan entero. No quiero estar en el patio, quiero sentarme a la mesa. No quiero hablar de ti como maestro, te quiero como padre. Quiero el milagro, quiero ver de nuevo. Lo quiero todo, te quiero a ti. Él pide en fe: quiero recuperar mi vista. Y Jesús lo mira y le dice: hijo, tu fe te ha salvado. Y al instante recuperó su vista. No te calles, hermano. No te calles de clamar a Dios. No te canses de hacer el bien. Sigue clamando, sigue orando. Y aun cuando no escuches, ¿sabes qué? Sigue orando, sigue leyendo. Y aun cuando no entiendes, ¿sabes qué? Sigue leyendo, porque cuando menos esperes, Jesús va a obrar en tu vida. Cuando menos esperes, Dios te va a bendecir. Ahorita te está probando, ahorita está haciendo algo en ti. Yo imagino que Bartimeo muchas veces le había clamado al Dios de sus padres, pero este día Dios honró el clamor. Este día Dios honró a aquel que rehusó callarse, aquel que dijo: me pueden gritar, me pueden pisotear, me pueden expulsar, pero yo no me callaré. Yo voy a clamar al único que sana ciegos, al único que levanta muertos, al único que perdona pecados. Quiero la vista, Jesús. Quiero lo más difícil. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Te dejo con esto. Bartimeo entendió que el no callarte no se trata solamente de recibir tu milagro. El no callarte se trata de recibir una nueva vida. Bartimeo no dijo: gracias por mi milagro, me regreso a la calle en Jericó. Bartimeo, al recibir la vista, yo creo que volteó hacia atrás, vio la capa tirada en la calle y dijo: ya no hay nada allá atrás para mí. Yo nunca volveré a esa miseria.
mi vida ahora es diferente. Y voltea y mira a Jesús, el hijo de David, y a su sorpresa no está vestido en túnicas de realeza y no anda en caballo blanco. Se ve como un judío común y corriente. Pero Bartimeo no cuestiona. Bartimeo tenía fe y él entendió: no me callé y he estado clamando no simplemente por un milagro, lo que yo quiero es a Jesús. Mira esto, concluye el verso 52: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo dijo: no solo recibí la vista, recibí una nueva vida y yo me voy con Jesús. Tengo un nuevo propósito, tengo una nueva identidad, yo me voy con Jesús. Lucas 18 dice que se fue glorificando a Dios, cantando cántico nuevo, y todo el pueblo comenzó a alabar a Dios. Los que estaban callando a Bartimeo ahora estaban alabando a Dios por su milagro. Los que te dicen que no te vas a levantar, un día van a ser tus hermanos y van a celebrar contigo. Cuando tú te determinas en fe, nada ni nadie me va a impedir clamar a aquel que todo lo puede. Alguien que se ponga de pie y diga: no me callo, no me callo, no me callo por nada. Él es digno de alabanza, Él es digno de la gloria. Él hizo lo que yo no pude, Él es quien yo no soy. No me callo por nada, nadie me va a detener. Este no es mi para siempre. Yo no me quedo en la calle, yo tengo un futuro. Este altar está abierto para que tú vengas, para que tú levantes tu voz. No pienses en el que está a la izquierda, el que está a la derecha. Eleva un clamor a Dios. Clama hasta que se te vaya la voz. Pero dile: Dios, hoy mi vida cambia. Hoy es un día diferente para mí. Hoy es un nuevo amanecer. Hoy Bartimeo recobra su vista. No me callo, no dejo de clamar, no dejo de creer, no dejo de orar. Tú eres el Hijo de David, el Todopoderoso.